Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Estamos aquí en un episodio más de Estación Averno, en las redes, en el canal de YouTube de Chamuco Media, y estamos muy contentos de tener aquí a nada más y nada menos que a Jesús Escobar y al Monero Hernández. Bueno, por supuesto, perdón. Bueno, ustedes que eres de la casa, estamos aquí trabajando con el querido colega Monero Hernández, Pepito Hernández. Tenemos como conductor, como productor, como jalacables y aprieta botones, el señor director de cámaras, Ricardo Rivero. Tenemos aquí a Berenice Rodríguez también trabajando el making of, el detrás de cámaras y también produciendo. Staff, ese es nuestro equipo de staff. Y estamos estrenando, bueno, es el segundo estreno, porque ya lo estrenaron ayer en el Trinche Podcast, Livo y Berenice. Y bueno, estamos aquí, muy contentos de tenerte aquí. No, hombre, el honor es para mí, mi querido Rafa, mi querido Pepe, de verdad. Ahora sí que, como si jugara con los Pumas de la universidad, me siento. Ha sido honrado estar compartiendo con ustedes. No, pues bienvenido a Estación Averno. Te quisimos invitar porque dentro del contexto de... hubo dos cosas recientemente que me parece una muy escandalosa. Bueno, las dos son escandalosas. Sí. La primera es esta historia que nos contaron de que Televisa extorsionó a una candidata a gobernadora, a Rocío Nale en Veracruz, con ¿cuántos millones? 200 millones. 200 millones. Así nomás. 200 millones de pesos por no publicar. El estilo del niño verde. O sea, el vendedor de silencios, ¿no? Totalmente estilo niño verde, sí, impresionante. A mí me parece escandaloso. Sí. Y además que lo denuncia el presidente de la República, Televisa. Sí, fíjate que coincido plenamente con ustedes. Cuando uno está escuchando que Andrés Manuel López Obrador lo primero que dice es una televisora, no les voy a decir el nombre por el momento, ustedes investiguen. Uh-huh. Comienzas a hacer memoria de quiénes estaban manejando ciertos nombres, ciertos datos, cierta información, quiénes comenzaron a golpetear en un momento dado a Rocío Nale en su campaña rumbo a Veracruz. Y te topas que había varios candidatos, o sea, es decir, estaba el caso de Fórmula, estaba el caso de Azteca también. Uh-huh. Pero cuando te pone el presidente al otro día Televisa, no puedes dejar de recordar lo que representa Televisa. No, yo siempre he pensado cuando haces el análisis de estos grupos corporativos que tienes que ir al origen del mismo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, digo, yo lo mismo lo hago, cuestionamos al conductor principal, ¿no? Uh-huh. Cuestionamos al líder de opinión de la empresa. Pero quienes marcan esa línea editorial son los dueños. Quienes deciden lo que pasa en esas empresas son los dueños como tal. No existe un consejo editorial en donde se sienten todos y digan, vamos a tratar este tema de esta manera, vamos a abordar esta nota. No, viene de arriba. No existe. En Televisa, tú sabes. Supuestamente está ahí, pero cuando son notas ya de este tamaño, cuando son posturas de la empresa, es una decisión de arriba. O sea, es como los videos de Broso y Bejarán. Totalmente. Sí, claro. O sea, o el mismo montaje de Loret. O sea, Bernardo Gómez tuvo que dar la orden. O sea, Loret podrá ser el conductor principal y podrá ser el hombre que estaba ahí. Broso pudo haber puesto ahí a Bejarano, pero quien autorizó este tipo de acciones fue la gente de arriba. Quien lo ordenó fue el propio... Y ahí es Bernardo Gómez el que tiene un peso específico en Televisa, porque incluso el propio Azcárraga, que está de presidente del Consejo de Administración, en el día a día como tal, no se está involucrando tanto como sí se involucra Bernardo Gómez, y particularmente en el tema del área de noticias, ¿no? Por supuesto. Y ahí es donde yo sí me quedo pensando, digo, ¿quién es Televisa? Pues Televisa es como Azteca, con muchos grupos que yo los defino como prensa capitalista. Es decir, es una prensa capitalista que defiende los intereses del capitalismo. Uh-huh. Por lo tanto, cualquier acción que vaya en contra de esos intereses, ellos la van a golpetear. Claro. Y no hay una acción que vaya más en contra de un discurso neoliberal que nos han recetado desde hace décadas, de que Pemex había que desmantelarlo, había que expulsarlo completamente, hacerlo polvo. ¿Por qué? Porque el Estado no podía generar riqueza, no podía tener desarrollo, no podía generar tecnología que construye una refinería. Uh-huh. Tú construyes una refinería del tamaño de 2 Bocas, estás yendo en contra de todos los intereses. Sí. No. ¿Quiénes están detrás de los intereses en un momento dado de la producción de petróleo? ¿Quiénes son los patrocinadores muchas veces de Televisa? ¿Quiénes son los que financian su entretenimiento? Ahí Televisa tiene un compromiso también de defender esos intereses. Y es ahí cuando te empiezas a topar con esta maraña, por supuesto, alrededor, en donde la televisora va a defender a ese tipo de grupos o sus propios intereses dentro de ciertos mercados.
Entonces ahí es cuando empiezan las extorsiones, las presiones, los ataques en contra de una clase política que ellos consideran que no es la adecuada para manejar un país. Porque seamos honestos, sí, 2018 fueron 30 millones de votos, pero no te alcanzaron a romper los amarres con los poderes fácticos. Y los poderes fácticos siguen teniendo muchísimo peso y Televisa es el ejemplo de ello, ¿no? Sí, ellos están intocados. Me recuerda esta anécdota, muy vieja anécdota de un director de un diario que sacaba una pistola y explicaba, miren, mi periódico es como esta pistola. Y yo lo uso como un arma para defenderme y para atacar a sus enemigos, ¿no? Claro. Es eso. Sí. En este caso, los dueños de Televisa, pues utilizan a Televisa como un arma. Sí. ¿No? Y en este caso lo que le interesa a Televisa y a todos estos poderes es que no exista en Veracruz un estado estratégico para todo este asunto del petróleo, de energía, de las aduanas, que es muy importante, aunque sea federal, pero sí hay un control ahí bastante interesante que hace el estado de Veracruz. Y se mafian con los yunes. Exactamente, la mafia de los juniors. O sea, Veracruz contiene a muchas de las familias más poderosas y de mucho dinero que siguen tratando de hacerse cargo de los intereses más importantes. Y de ahí que no les convenga tener una gobernadora como Rocío Nale. Sí, no. Y que ya vienen de otro gobernador que podemos cuestionar muchas cosas de Cuitláhuac, particularmente el tema de Granjas Carroll y todo ello, pero que en cierta forma tampoco era mucho de su agrado. O sea, tampoco era un personaje que lo tuvieran ellos muy conscientes. Mira, yo lo veo mucho ahorita con el caso de Claudia. Cuando uno se queda pensando, dices, los enemigos de Andrés Manuel López Obrador no son solamente López Obrador, son enemigos de lo que representa López Obrador. Entonces, esos enemigos van a trasladarse a Claudia Sheinbaum sí o sí, porque sigue representando lo mismo. Por lo tanto, ellos mediáticamente van a continuar con su propia narrativa y con la misma narrativa, porque lo que ellos quieren es combatir precisamente una filosofía. Para mí, uno de los grandes legados que tiene Andrés Manuel López Obrador es haberle ganado la batalla, no la guerra, porque sinceramente la guerra es mucho más profunda, mucho más larga, pero sí una batalla muy importante culturalmente hablando al neoliberalismo. Es decir, tú analizas, fíjate, una estructura muy, muy banal si quieren, pero si tú ves las telenovelas de antes del 88, te das cuenta que el discurso es, el rico es el malo, el rico es el corrupto, el rico es parte medular del empobrecimiento de los demás. Si tú revisas, te lo pongo así, fíjate, títulos tan exitosos de Televisa en esas épocas, El Maleficio, Cuna de Lobos, los ricos todo eso, los ricos también lloran. Sí, pero fíjate cómo juega. Cuando entra el neoliberalismo, las telenovelas, ¿por qué pongo las telenovelas en la mesa? Porque son determinantes en la narrativa, en la construcción de la narrativa de un país y en el mensaje que le llega a una sociedad. Y más en esas épocas 80s, 90s, en donde las redes sociales y las plataformas no existían todavía. Entonces, ese mensaje en los 90s cambia. Ya el pobre es pobre porque quiere. Ya el pobre es pobre porque no le echa ganas. Ya la meritocracia empieza a estar presente en cada uno de los discursos. Yo dejé de ver telenovelas en el neoliberalismo, ya no supe cómo. Hay incluso un concepto muy interesante. ¿Cómo podemos llamarlo? La racialización de los protagonistas. Empiezas a ver a protagonistas güeros de ojos verdes siempre. Sí. O empiezan a enmorenar, digámoslo así, a güeros, para que puedan responder a ciertos perfiles. No. Entonces, te das cuenta cómo empieza a jugar un papel muy importante el discurso de Televisa particularmente en todo este contexto neoliberal de el rico tiene que estar bien, ¿para qué? Para que de ahí permee. En el fortalecimiento de la macroeconomía como parte esencial, en la privatización de las cosas, en la privatización de las empresas del Estado. ¿Para qué? Porque, insisto, el Estado no sabe administrar según ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que justificarle a la gente eso. ¿Cómo lo haces? Normalizando. Hay que normalizar el mensaje. Y vas normalizando conforme ves ese tipo de productos, ese discurso que se empezó a profundizar con Carlos Salinas de Gortari. Sí. Ernesto Zedillo Ponce de León, y posteriormente ya vino toda la época panista y demás. Pero ese comparativo yo lo hago mucho porque nos ayuda como a aterrizar el papel que juegan muchas veces las empresas televisoras y de ahí ya partes. Hay una película, no sé si la vieron, con Luis Estrada, que es La dictadura perfecta. Hay un momento en el cual, cuando yo escuché esto de Rocío Nale, ¿cómo me lo recordó?
que supuestamente el personaje de Damián Alcázar, el gobernador, pues había cometido un acto de corrupción y se acerca a comprarlos, a decirles, oye, pues aquí está tanto dinero para que me dejen de pegar, ¿no? Ellos agarran y le dicen, no, ¿cómo crees? Eso aquí no lo hacemos, guárdatelo, ¿no? Y el otro le contesta, ¿ya puedo hablar, padrino? Le dice Arad de la Torre a Damián Alcázar, y Damián Alcázar le contesta, sí, adelante, ¿no? Y su asesor dice, mira, queremos comprarte un paquete de apoyo comercial. Y entonces el personaje que está basado en Bernardo Gómez, que hace Tony Dalton, es cuando dice, mi gober, por ahí hubiera empezado, ¿no? Y llegan a un acuerdo y le cobran hasta por debajo y empiezan a promocionarlo. Entonces, juega, por supuesto, Televisa. Claro que Televisa extorsiona no de ahora, desde hace mucho tiempo. Claro. Y juega un papel presionando a gobernadores y jugó un papel presionando a presidentes. ¿Por qué? Porque, caray, Emilio Azcárraga mismo llegó a ser el hombre más rico de este país. Claro. Llegó a ser el hombre más poderoso de este país. El soldado del PRI más poderoso. ¿No? ¿Y cuántas veces él mismo no impuso condiciones? No, volvió hizo que después el presidente fuera el soldado de Televisa. Sí, bueno. Ya con Peña Nieto ellos cesaron. Televisa llegó a tal poder que puso un presidente. Peña Nieto fue presidente construido. Sí, podemos hablar de Manlio Fabio, podemos hablar de Emilio Gamboa, pero quien construyó a Enrique Peña Nieto fue Televisa. Y fue el sexenio anterior. Sí, apenita. Y ve cómo nos fue. O sea. Oye, y Televisa no ha dicho nada, ¿verdad? Yo no sé. Ya pasó una semana y no han dicho absolutamente nada, no han negado nada. El único que comentó fue Enrique Acevedo, que sacó él y señaló que el reportaje había estado basado en tal cosas. Pero a mí lo que me llama la atención es que otra vez sea el conductor. El vocero. Sí, o sea, que no sea la empresa diciendo, ¿saben qué? Es mentira. No. Ahora, sí me llama la atención que Andrés Manuel haya decidido en este momento decirle a Televisa, ¿sabes qué? Tú estuviste extorsionando a Rocío Nale. Entonces, a mí me parece que estamos ante una etapa en donde los medios corporativos, estos medios grandotes, como diría el maestro Fernando Buenabad, en realidad tienen que ser evidenciados del comportamiento que tienen más allá de la simple comunicación o entretenimiento, sino de los intereses que están representando, porque son intereses muchas veces, y no creo exagerar, que generas una inestabilidad en contra de algo o alguien que no te conviene que esté tomando ciertas decisiones, porque de una u otra manera, las reformas que tú llevas a cabo terminan afectándolo. Pues sí, pero ya hoy en la mañana lo decía bien López Obrador, ya hay un triunfo en contra de estos medios y de las mentiras de estos medios, y dice López Obrador en la mañana, y la muestra de que ganamos esa batalla son los resultados de las elecciones del 2 de junio, ¿no? O sea, sí, y es un poco lo que acabas de comentar, ¿no? Se logró acabar con ese discurso que se implantó en la época neoliberal y realmente ya perdieron todo el prestigio, mucho o poco que tuvieran, ¿no? Están en el total desprestigio los medios más importantes, por lo menos la televisión, Televisa y TV Azteca. Sí, por ya supuesto. Están, lo siguen viendo, pero ¿cuántos le creen? Ese dato que se dieron hace poco, que habían perdido entre el 45 y el 50%, ¿no?, de audiencia en 8 años. Ajá. O sea, 8 años. Dices, cualquier empresa pierde 50% de algo en 8 años, te estás dando un balazo en la cabeza. Que además tiene que ver también el desarrollo de las plataformas. Así es, les dio en la torre. Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí, las plataformas, claro, pero también, ¿qué haces en las plataformas? Exacto. O sea, gracias a las plataformas llegan personajes que ya tuvieron una trayectoria invaluable, que siempre estuvieron en la trinchera, que siempre estuvieron peleando. El caso de ustedes dos, por ejemplo, que son maestros en todos los sentidos, Julio Astillero, Ernesto Ledesma y demás, que son gente que toda la vida estuvo ahí, o sea, que toda la vida estuvo cuestionando. Gracias a las plataformas empieza la gente a tener un contacto diferente con esas voces que Televisa y TV Azteca, de una u otra manera, a lo mejor te abrían ciertos espacios, pero no te abrían un espacio para que tú cuestionaras. Ahí se presentó mucho este fenómeno, perdón, que lo destacó el maestro Jorge Mahfouz. El poder también necesita que lo legitimes con la crítica. Entonces, personajes como Dresser, como Aguilar Camín, como Castañeda, como Silva Herzog Márquez, el otro Leo Zuckerman, pues sí, lanzaban sus críticas y en ese entorno, pues podrías decir, son los disruptivos. No, también el poder necesita que lo cuestiones, pero ojo, una cosa es el cuestionamiento, otra cosa es el cuestionamiento verdadero. Yo como poder te agarro y te jalo la rienda y te digo, hasta ahí. Ya no me vas a cuestionar más, pero ya dentro de un entorno que nadie cuestiona,
pues claro que la doctora Dresser era la voz más rebelde del oeste, ¿no? Imagínate. ¿Cómo están las cosas? Bueno, lo hicieron. Televisa lo hizo cuando vio que estaba perdiendo credibilidad. Trató de conseguirla, pues de la única manera en que saben conseguir las cosas, que es comprándola. Sí. Entonces yo recuerdo que contrataron a Aristegui y a Solórzano, hicieron el programa de Círculo Rojo, y poco más adelante contratan a Broso, ¿no? Entonces fue su manera como de tratar de abrir y de hacerse creíbles y ganar un poquito de prestigio. Pero bueno, Aristegui y Solórzano no duraron mucho porque se metieron con el padre Maciel. Y Broso, que cuando empezó Broso en Televisa, y recuerdo que hizo un spot para anunciar su programa, en donde supuestamente lo habían domesticado y salía con traje y todo, y después decía, no es cierto, yo sigo siendo el mismo Broso. Pero no, finalmente terminó totalmente alineado, comprado, pues, ¿no? Y recibiendo órdenes como estas órdenes que tú decías al principio, que se deciden desde la cúpula, ¿no? Y que es lo que se tiene que presentar, ¿no? Sí. Llevas muchos años, o durante muchos años trabajaste en medios corporativos, ¿no? ¿Cuántas experiencias tuviste en todo eso? ¿Cuántas anécdotas hay? A mí algo que me llama mucho la atención, ahora, por ejemplo, cuando tú escuchas a Carlos, ¿no? A Loret, o escuchas a Susana Oresti, o escuchas a quien más, propio Ciro Gómez Leiva, me parece, decir censura. Nos están censurando. Y lo dices en radio, televisión, YouTube y en televisión abierta. O sea, yo no conozco una censura más light que de este país, o una dictadura más bananera que la de López Obrador, ¿no? Porque todo el mundo dice lo que está diciendo y yo creo que Pinochet se sentiría muy agredido. O sea, denuncian censura en su programa de televisión, en su programa de radio, en su columna, en el periódico. Y a quien lo quiere entrevistar, ellos van a decir, me están censurando. Y causa una vergüenza, sí es vergonzoso, porque ninguno de ellos es tonto. Ninguno de ellos es gente impreparada. Y son gente que tiene muchos años y conocieron lo que pasó, particularmente con Fox, con Calderón y con Peña Nieto. Cuando dices Fox, con Marta Sagún. Marta Sagún. Yo me acuerdo muchísimo, te soy honesto, muchísimo, cómo efectivamente, bueno, Alejandra Sota, por ejemplo, era un peligro. O sea, hablaban a las redacciones y te decían, oye, tal comentario de tal persona, Alejandra Sota era en el gobierno de Felipe Calderón. Así es, porque era con Fox, fue, bueno, el negro Elizondo, que era el que aparecía, pero pues Martita era la que determinaba qué se decía y qué no se decía. Yo me acuerdo mucho cuando, por ejemplo, con Fox, cuando vino todo este escándalo de sus hijos, de los hijos de Marta Sagún de los Briviesca, la orden generalizada, porque pues lo platicabas con otros colegas y demás te lo decían, es no se tocan los Briviesca. O sea, los Briviesca no hicieron nada. Nada es nada. O sea, si van a decir algo, digan que pues hay acusaciones casi de unos loquitos que están señalando a los Briviesca. Porque Marta Sagún era muy dura. Sí. O sea, Marta Sagún realmente era alguien que ejercía una presión y una censura muy fuerte hacia los medios de comunicación. Y yo soy de la idea que incluso extorsionaba mucho a los empresarios con el famoso Vamos México, con la fundación, el pase de charola, en donde sí tenía un control muy fuerte y era alguien que no aceptaba la mínima crítica. O sea, Marta Sagún no aceptaba que le señalaras absolutamente nada. No recuerdo quién fue el que incluso fue muy cuestionado, bueno, por los medios corporativos cuando los tachó de ser los nuevos ricos, los Beverly ricos a los Fox. No recuerdo quién fue el que lanzó ese comentario y se le fueron encima a todos, o sea, porque aparte tenía ese Senado sincronizado. Y en el caso, por ejemplo, de Calderón y de Peña, pues fuimos testigos de cómo bajaron programas del aire. O sea, Carmen Aristegui salió con Calderón y salió con Peña Nieto, con Calderón cuando cuestionó el alcoholismo de Calderón, que tenía todo el derecho de hacerlo, porque como ciudadano tienes que saber si el señor está con un problema, una enfermedad que le tome, que le afecte sus decisiones. Y me acuerdo muy bien el caso de Peña por la famosa Casa Blanca. No, en la Casa Blanca incluso, fíjate, yo en la Casa Blanca tengo una anécdota, porque yo tenía un noticiero en la mañana, ¿no? Que estaba en Radio Red, en los domingos, y pues era la nota. Entonces yo entré, pero si me descosí durante 40 minutos. Mi productor nada se me quedaba viendo con cara, ya nos va a sacar de aquí. Termina el noticiero, salimos del aire. El noticiero de las 2 de la tarde ya no tocó nunca el tema. Pues sí, no tocó el tema. O sea, después te enteras que hablaron de presidencia. Claro. Que habló Eduardo Sánchez, creo que después estuvo en MBS. No recuerdo bien.
y hablaron y dijeron, lo que sí es que Marcos Castillejos también me parece que habían dicho que había marcado, el que era el consejero jurídico. Entonces, esa era la presión que sí existía. O sea, que te decían, tal persona va para afuera, tal persona no nos gusta. Yo tuve un compañero que pidieron su salida. O sea, que le dijeron, esta persona está diciendo el aprendiz de manera burlona sobre Luis Videgaray. Y hablaron y dijo, no lo queremos. La realidad es que ahí la empresa dijo, no lo voy a bajar. Se va a quedar, ¿por qué? Porque no está haciendo nada malo, porque tampoco más está diciendo a mí qué hacer, y se aguantó. Pero la orden era bajarlo. O sea, como muchos otros de decir, no puedes decir ciertas cosas. Y tú te animabas a decirlas. Esa es la verdad. Pero sí existía un control por parte de estos gobiernos de que literal te pedían que tal nota no pasara o tal información no entrara. Ya si tú lo hacías, pues tú sabías que lo hacías con el propio riesgo y qué tanto apoyo pudieras tener en un momento dado de tu jefe. A mí me tocó durante años conducir un noticiero de 11 a 1 de la mañana, en AM, me acuerdo mucho, que era la última emisión. Y yo hacía y deshacía feliz de la vida, y yo creo que era por el horario, diciendo, nadie lo oye, ¿no? Pero sí te topabas con que sí había así las presiones de parte del PRI y del PAN. Particularmente yo recuerdo mucho lo que fue la época de Peña Nieto y la época de Calderón. O sea, sí fueron dos épocas donde cuando Calderón, para mí no hay nada más vergonzoso que este pacto al que se llegó, para no decir nada. Iniciativa México 2. Sí, para no decir nada. Cuando la guerra contra el narco, desde mi punto de vista, es una guerra en contra de la pobreza, es una guerra en contra de la ciudadanía y es una guerra a favor del despojo de recursos naturales. De control de la gente. Control intervencionista. Calderón hizo una necropolítica, toda la extensión de la palabra, y que tú te cerraras a la ciudadanía que te estaba pidiendo auxilio porque estaba en medio de ciertas refriegas o era víctima directa de las mismas, me parece que es lo más vergonzoso que pudieron haber hecho los medios de comunicación. Y en esa época a mí me tocó que su servidor, perdóname, pues a mí siempre me ha gustado mucho el tema del narcotráfico. Siempre me he metido mucho a estudiarlo, a checarlo. Y pues yo me arrancaba, ¿no? Y sí te llevan a decir, o sea, si hablaba la gente de la señora Marta Sagún y te decían, ¿sabes qué? No pueden tocar esos temas porque hay un pacto de Marta Sagún, no, de Calderón. Y te decían, no puedes tocar esos temas. Max Cortázar. En ese tiempo ya estaba Max Cortázar. En esa época ya estaban Cortázar, Sota, y creo que esos fueron los que estaban en comunicación, no de la presidencia. Pero sí fueron épocas, por eso te digo, a mí me sorprende mucho que ahora te digan, oye, es que el presidente te responde. Bueno, el presidente está respondiendo, pero no te está sacando del aire. No está pidiendo que te corran, no está pidiendo que bajes ninguna nota. O sea, sí hay diferencias sustanciales, como para que tú aparezcas en un medio corporativo y digas, me estás censurando. Tú sabes perfectamente bien lo que es la censura. Y no podían quejarse o denunciarlo. No, está peor. No se atrevían. Yo creo que mira, yo nunca cuestiono mucho eso porque a final de cuentas digo, siempre tienes que pensar, también hay gente que piensa en su familia. Pues sí. Piensa en su trabajo, piensa en sus ingresos y es muy válido. O sea, hay mucha banda que dice, pues yo no me voy a aventar porque me quedo sin trabajo. Y tiene razón, o sea, no puedes animarte a hacer ciertas cosas. Pero creo que a final de cuentas siempre hay como un comportamiento y una línea personal que te va llevando a ciertos espacios para buscar tu misma actitud. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que los medios corporativos, con sus honrosas excepciones, yo creo que, y para mí, por ejemplo, un empresario que para mí siempre será admirable y respetable en todos los sentidos, se llama Juan Aguirre. O sea, Juan Aguirre para mí es una persona con una modernidad, una idea muy diferente de lo que es el periodismo en los medios, lo que debe ser el periodismo en el medio. Pero con recepción de él yo no conozco a otro que realmente tenga ese concepto de la libertad de expresión tan perfectamente clara y definida y la separación interés económico e interés periodístico en un medio. O sea, que es fundamental. Para los que no sabemos mucho de esto, Juan Aguirre es... Juan Aguirre fue director general de Grupo Radio Centro y fue director del Octava. Él es el que estaba ahí y era el director editorial del Octava. Entonces, él tenía muy claro ese concepto que yo creo que en los medios corporativos es lo que más te pega. O sea, que no separas lo que es lo comercial de lo periodístico. Entonces, tú no puedes hacer periodismo realmente en un medio corporativo, porque el periodismo es izquierda. El periodismo es cuestionar no solamente el poder político, al poder económico. Entonces, si tú, por ejemplo, de repente aparecías y decías, Coca-Cola, ¿no? Está generando tal, Coca-Cola le marcan ventas y te está pegando, yo soy el patrocinador de 20 programas. Entonces, obviamente un medio corporativo no vive de noticias, vive de entretenimiento. Claro. Y vive de patrocinios. Oye, hay periodistas
que, por ejemplo, rentan sus tweets. Sí, también. ¿No? Ujú. Yo cuando veo eso, hace no mucho vi a uno que a mí me parecía que era de alguna manera medio respetable, pero cuando empecé a ver ciertas actitudes y sobre todo cuando empecé a ver sus tweets de publicidad así ya descarada, dije, bueno, ¿cómo puedes creer? Después, ¿cómo le crees que te dé una noticia o que te diga algo, que te dé una opinión, si lo crees capaz de rentar su espacio en redes sociales, ¿no? Bueno, que eso es otro tema, porque también, bien lo decías, hay periodistas que tienen que cuidar su salario, cuidar, pues, ¿no? La renta y todos estos, pero hay otros. Pero estos no tienen problema para pagar renta. No, a eso voy, precisamente. Hay periodistas que ya ganan 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, o sea, se están ventilando ya estas cosas y que se han inflamado, no solo los bolsillos, sino el ego, y que se convierten en Azucena Surestis, en López Dórigas, en Loret de Mola, los que bien mencionaste, y que ya no existe para nada dentro de sus criterios la ética periodística. Entonces, estos son parte de esta cadenita de mentiras y que se convierten después en extorsiones, cuando ya no les funciona el negocio por algún sentido, como le está pasando a Televisa, Claro. ¿no? Sí, pues ¿te acuerdas del caso de Joaquín López Dóriga? Sí, O sea, todos los López días. Dóriga, ¿a qué nivel llegó que se atrevió a extorsionar a la mujer más rica de este planeta? Así es. Aramburu Zavala. O sea, ¿a qué nivel de soberbia pudo llegar o a qué nivel de empoderamiento creyó tener que se fue a topar con una de las fortunas más importantes de este país? Que no se dio. Que La tampoco señora lo tampoco se denuncia, dio, pero ahí sigue el López Dóriga. Y ahí Sí. sigue. Es que fíjate, mira, es lo que mencionamos hace rato. Ellos son útiles para esos intereses. O sea, a final de cuentas, ellos van a seguir siendo útiles. ¿Por qué? Porque son voces que saben responder a esos intereses. Ellos ya sabes perfectamente qué intereses van a responder, qué formas cómo van a operar, cómo van a manejar una información. Aunque ellos se disfracen de una democracia, aunque ellos se disfracen de una libertad de expresión, aunque ellos se disfracen de una crítica, la realidad es que para un medio corporativo son gente muy útil, porque ya no tienes que convencerlos, ya no tienes que pelear con ellos, ya no tienes nada, simplemente tienes que darles su salario, sus participaciones, y ellos van a hacer su papel. O sea, entonces ellos siguen siendo hasta cierto punto útiles para este grupo. Yo estoy convencido de que es la gente la que tiene que tomar la decisión. Entre menos gente los vea, entre menos gente, entonces vas a empezar a perder tu poder real, porque ya no es lo mismo un comunicador que nadie lo vea y nadie le crea, ya no extorsiona a nadie, ya no influye en nada. Entonces el mismo medio va a decir, pues ya no me sirves, de una u otra forma. Entonces la gente es la que tiene que empezar a dejar ver. Hay números muy fuertes en ese ¿Qué es lo que sentido. está pasando? O sea, y aún con esas caídas, Televisa, según datos, tiene cada noche 1 millón de personas viendo el noticiero. Y Televisión Azteca 800 en topes. Es más de lo que podemos tener en YouTube cualquiera de nosotros. Claro. Entonces es ahí donde dices, la gente también tiene que Pero es mucho menos de lo que solía tener. Ah, no, sí, claro. No, sí, No, estamos antes hablando era de medio todo el país. Sí, claro. Antes era todo el país. Y cada vez va más para abajo. Y eso yo creo que es lo más... Ahorita tocaste tú un punto, Pepe, que me parece a mí muy relevante. Y que es, puedes tener seguidores, pero ya no tienes credibilidad. Exacto. Y eso es un golpe muy fuerte. Incluso para mí creo que eso es lo que genera de repente la furia de un Ciro Gómez Leiva, que de verdad se enoja tanto y empieza que el presidente ya no va a ser recordado, que lo van a apedrear en los partidos de béisbol, que no va a salir a un restaurante, y con un coraje y un sesgo o sea, que tú lo ves y dices, está fuera de control su comentario ya. O sea, ya no es una crítica al presidente, ya es un asunto personal. ¿Por qué? Porque para mí sí pega mucho a ese tipo de personajes que fueron, pues sí, los líderes de opinión de esa época, que los evidencies, que los cuestiones, que de repente su postura tan impoluta, pues resulta que ya no lo es tanto. Y es a lo que voy con esa batalla ganada al neoliberalismo. Aquí ya no es don Ricardo, aquí es un cuate que debe impuestos, ¿no? Entonces, eso ya es un punto donde dices, la gente comienza, gracias a las plataformas, que para mí es lo más importante, ya tienes 2 megáfonos en donde agarras y les dices lo que quieres, ¿no? Y entonces ahora sí comienza una nueva etapa que veremos cómo nos va en este sexenio. Hablando de nuevas etapas, tenemos que hacer un corte comercial. Bueno, es comercial, es una pausita, Tomar aire. relajar las tomas y ya para darle fin a este programa. Así que no se vaya, regresamos, ya lo sabe.
Ya estamos de vuelta aquí en Estación Averno y seguimos platicando con Jesús Escobar. Y bueno, vaya que hay temas y más preguntas. A mí se me amontonan. Estamos hablando de Televisa, extorsiones, estamos hablando del narco, ¿no? Hay un tema importante también ahorita con lo del Mayo Zambada y siguen las teorías conspiracionistas, intervencionistas, un traición a la patria, abducciones incluso hablan porque no se sabe qué pasó con ese avión. Relajo, ¿no? Porque además no hay información. Desmadre. Sí. Y el gobierno de Estados Unidos no dice nada, el gobierno de México está todo hecho pelotas. ¿Tú cómo viste esto desde el día en que salió la noticia de que lo habían Mira, yo creo que tenido? para analizar el caso del Mayo Zambada, tienes que partir de una lógica. ¿Qué importancia le das tú a los capos? ¿Son realmente los capos los que determinan lo que pasa en el mundo del crimen organizado o son simples ejecutores de órdenes más profundas? Yo desde hace tiempo he pensado que son esto último. O sea, para mí Ismael El Mayo Zambada se entregó porque tenía que entregarse. Es decir, para el Estado profundo de los Estados Unidos, estamos hablando del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, las agencias norteamericanas, el Mayo Zambada era momento que tenía ya que ser detenido. Y tenía él que entregarse como tal. Electoralmente, por el lado de Estados Unidos, le quitabas el discurso a Donald Trump, que estaba insistiendo en que el gobierno demócrata de Biden no podía con los narcotraficantes. Insistía mucho la DEA de que el cártel de Sinaloa era el principal productor de fentanilo, aun y cuando el fentanilo, particularmente la mayor cantidad, entra por el lado de Alaska, desde China, Alaska, Canadá. Ahí está el dato, ni siquiera es una opinión. Entonces, pero ellos se situaban a los cárteles como los grandes productores del fentanilo y al Mayo Zambada como la cabeza de ese cártel tan importante. Tú lo detienes, tienes un trofeo enorme para tu contienda electoral. Le quitas la narrativa a Trump y se lo otorgas ahora a Kamala desde un punto de vista exitoso. Eso como un primer lado. El segundo, ¿cómo utiliza Estados Unidos la guerra contra el narcotráfico? Yo siempre he preguntado, ¿de qué ha servido la guerra contra el narcotráfico? Estamos hablando de una guerra que lanzó, para no irnos más atrás, Richard Nixon. De Nixon a la fecha, no ha bajado el consumo, no ha bajado la producción y sí ha bajado el precio de la droga. Eso quiere decir que es cada día más cantidad la que existe. Pues sucedió lo que hizo Calderón años después, es un poquito lo mismo que ha estado haciendo Estados Unidos desde entonces. Ese control social también, la lucha Por supuesto. contra el narco, ¿no? Hay control, por ejemplo, de las comunidades negras, en fin. Clases. Todo Sí, Jesús, esta anécdota esa es muy clara. ¿Cómo controlaste a las Panteras Negras? ¿Cómo te fuiste en contra de aquellos que protestaban contra la guerra de Vietnam? Las grandes epidemias de adicción en Estados Unidos han partido del Estado. La adicción a la heroína, la adicción al crack y la adicción al fentanilo han provenido del Estado o de la iniciativa privada. ¿Quién creó la adicción al fentanilo? La industria farmacéutica de Estados Unidos, con todo que recetaba libre los opioides sin ningún problema. Hoy por hoy siguen recetando opioides poderosísimos. Creas el mercado de adictos, alguien se inconforma, sales del mercado legal, pero resulta que el mercado está ahí. Y resulta que alguien tiene que suministrarlo. Y resulta que los cárteles ya son poderosísimos productores de. Yo me acuerdo muy bien un reportaje que daba cuenta de que efectivamente el cártel de Sinaloa pasa el fentanilo, pero lo cortan en Estados Unidos. Es decir, lo vuelven más potente en Estados Unidos todavía. ¿Quiénes son los que están detrás de ese tipo de productores? La guerra contra el narcotráfico es una guerra intervencionista en realidad. Y basta ver lo que ha pasado en el Kuomintang, por ejemplo, su papel de la CIA cuando querían tumbar a Mao. Basta ver lo que hicieron en Francia, lo que hicieron en Italia, lo que hicieron en España, cuando el socialismo estaba fuerte en aquellos lugares y el sindicalismo comenzaba a moverse. Basta ver lo que hicieron en Nicaragua, basta ver lo que hicieron en Colombia, basta ver lo que han hecho a través de los años. Afganistán, por ejemplo. Afganistán no producía tanto opio hasta que llegó a Estados Unidos ahí. Y aquí lo grave es que Afganistán tiene mucho gas. Entonces siempre ves el vínculo recurso natural, droga y la guerra contra el narcotráfico. Así es. Que ha recibido, el dato que estaban dando era, desde que Nixon la lanzó, casi $1 trillón y no tiene resultados. Es la política pública más fracasada y más financiada. ¿Por qué sigues financiando algo que no te funciona? Porque a lo mejor para nosotros no funciona, pero para ellos sí. Y todo basado en una economía bélica. El neoliberalismo es una economía bélica, basada en la guerra para su funcionamiento. El mejor ejemplo es Chile. Chile fue una dictadura
un golpe de Estado contra la democracia y nadie habla de esas épocas de Chile donde traficaba cocaína, más que Colombia. Entonces estás hablando otra vez del neoliberalismo, el narcotráfico y el intervencionismo norteamericano. Y es lo que hicieron en México. Y es lo que hicieron en México. Finalmente la guerra de Calderón fue planeada. Claro, porque aparte, acuérdense de algo, y eso lo dice Wikileaks, o sea, ahora sí que ni siquiera es información, no. Wikileaks lo dijo, ¿quién apuntaló a Calderón para que llegara a la presidencia de la República cuando Fox ya ni el caso le hacía, porque bueno, Fox tenía problemas propios, López Obrador lo tenía en la calle presionándolo, Estados Unidos. Claro. Calderón cedió completamente. ¿Por qué? Porque Calderón fue un esbirro y un empleado de los Estados Unidos y en la aplicación de una estrategia securitaria brutal. Y a eso voy con esto del Mayo. ¿Por qué se enoja tanto la DEA? ¿Por qué se enoja tanto el FBI? ¿Por qué se enoja tanto la CIA? ¿Por qué se enoja tanto la NSA con López Obrador? López Obrador llega y dice, aquí ya no hay guerra. Ya no hay guerra. Entonces, ya desde ese término... Ya no pueden entrar a hacer lo que ya no puedes hacer lo que quieras. Les tiró el teatrito. Les tiras el teatrito hasta cierto punto. Los controlas de que no pueden hacer lo que estaban haciendo antes. Por supuesto, y empiezas a hablar de combatir las causas. Pues estás yendo en contra de un sistema económico, de un intervencionismo y de un interés bélico. O sea, te estás peleando con los grandes lobbies armamentistas, que los demandaron también, por cierto. Es cierto. Te estás peleando contra los bancos con el lavado de dinero. Con ese simple hecho, estás yendo en contra de un discurso que ha servido para generar violencia en todas las partes del mundo y una economía criminal que mata a los más pobres. Cuando tú atiendes las causas, estás viendo hacia un sector de la población que esa guerra criminalizó durante décadas. Entonces, por supuesto que la DEA y todos ellos se la quieren cobrar a López Obrador. Para mí la detención del Mayo, para mí la entrega del Mayo, va a jugar un papel sobre todo, ya no solamente en la cuestión electoral de Estados Unidos, sino para presionar a Sheinbaum. O sea, para tratar de presionar a Sheinbaum para que acepte lo que había antes. Porque están ahí las declaraciones. Los republicanos, por ejemplo, los demócratas, el caso de Lindsey Graham, el caso del propio ahora Vance, o en su momento William Barr, quien abiertamente dijeron, necesitamos un presidente en México como Calderón, porque era lo que a ellos les dieron todo. Entonces, y hay una estrategia, y hay un grupo dentro del ejército que está de acuerdo con eso también. Entonces, es parte de todo lo que significa realmente la guerra contra el narcotráfico y que va mucho más allá desde mi punto de vista de simplemente los capos. O sea, los capos son parte de una construcción narrativa que ha existido durante muchos años y que ha servido para justificar actos de violencia por parte muchas veces de un Estado securitario, ¿no? O sea, en Estados Unidos el gran capo, ya ves que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿dónde están los grandes capos de Estados Unidos? Pero pues, es y la CIA, o sea, el Mayo Ciambada en Estados Unidos, porque no tienen rostro, o sea, está más que claro. Tienes la película completa. Porque ahí hay una frase, fíjate, hay dos frases que a mí me encantan. Una me la dijo a mí el maestro Luis Astorga hace años, que en la única entrevista que he tenido la oportunidad con él, hace mucho tiempo. Él es escritor de uno de los libros para mí claves para entender todo lo que es el narcotráfico, que es El siglo de las drogas. Y él comentó algo en esa entrevista. Bueno, no fue una entrevista mano a mano, sino que fue una especie de conferencia. Y él comentó algo muy interesante. Si Estados Unidos decide a las 8 de la mañana que ya no hay cárteles, a las 3 de la tarde se acaban. Porque no lo ha hecho. Y hay una frase de un libro que se llama La parábola de Pablo, que hace referencia al tema de Pablo Escobar, en donde dice detener al narcotraficante, pero no el narcotráfico. Porque el narcotráfico genera demasiados recursos. Claro, sí, es administrar el narco. Administrar. Digo, lo que hace es administrar, no combatir. Ahí están los datos de la ONU, ni siquiera es una opinión. En 2008, la crisis de 2008, Estados Unidos la libra con dinero de lavado de dinero. El lavado de dinero libra la crisis del 2008 Estados Unidos, en sus bancos legales. O sea, no estamos hablando de un sistema corrupto, oscuro, como tal. El lavado de dinero, dicho por Mazzotelli, me parece que era el que estaba, Mazzotelli creo que era, que estaba al frente del área de la ONU para las drogas y todo ello. Él lo dice. Y está la declaración ahí, ¿no? La crisis se enfrentó con lavado de dinero. O sea, son recursos brutales, la cantidad de dinero que están manejando. Entonces el Mayo se entregó porque tenía que entregarse. Pero resulta que según él, según su abogado, dice que según él, no se entregó. Sí, ¿no? Ahora, ojo, esa carta no la escribió Zambada. No, claro que no. Les puedo apostar unas heladas que no.
Ahí sí, sinceramente, para mí es un movimiento jurídico muy fuerte, o sea, del abogado, porque no es lo mismo decir detenido que entregado, que secuestrado. La única parte para mí que el Mayo sí hace referencia, si es él, es la última. Cuando les dice ¿qué aguas con él? Que no se peleen, que no se enojen, no vale la pena. ni nada por el estilo. ¿Por qué dices, oye, si yo soy Ismael Zambada Jr., que es el que se queda al frente, y oigo a mi padre decir que lo golpearon, torturaron, secuestraron por culpa del Chapito, yo me voy sobre de ellos. No, pues, claro. O que el gobernador entregó a mi papá, yo me voy sobre de ellos. Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué el Mayo pide que no? Pues porque les está diciendo, nada de aquí de lo que está diciendo es tan grave como parece. No hay necesidad. Y ojo, esa violencia, si se desatara entre los Mayos y los Chapitos, ¿quiénes ganan en realidad con esa violencia? O sea, ¿por qué Ken Salazar llegue a una nota en el sentido de fueron estos? Es un asunto entre capos. ¿Quiénes ganan con esa violencia? Los mismos que exigen una estrategia militar securitaria y los mismos que ganan generando esa violencia. Y tú presionas con una violencia políticamente controlada a un nuevo gobierno. ¿Quieres calmarla? Necesitas de mí. ¿No? Entonces, es un tema muy particular de geopolítica. O sea, que no está ahí y que se va a seguir profundizando. ¿Y crees que en estas circunstancias el Mayo hable, negocie, ahorita que está a punto de ser sentenciado García Luna también, negocie, hable, involucre a exmilitares, a Calderón? Yo creo que va a pasar como García Luna. Cuando García Luna iba a empezar a decir los nombres, el juez Brian Cogan que dijo, ¿hasta aquí? Hasta aquí llegó el juicio, ya demostramos esto, vámonos. Sí, yo también creo que... Yo creo que el Mayo va a decir lo que le digan que tiene que decir para embarrar a quien tenga que embarrar con base en los intereses que Estados Unidos quiera en ese momento implicar. Porque para mí ese es el secreto de todo esto. ¿Para qué Estados Unidos va a utilizar el caso del Mayo Zambada? ¿A quién más va a tratar de embarrar? ¿Y por qué políticamente lo va a tratar de hacer? A Estados Unidos no le importa la violencia, no le importan los muertos en México. En Estados, si realmente quisieras combatir el narcotráfico, combates el sistema que lo ha prohijado, que es el neoliberalismo. Combates a las pandillas en Wall Street. No lo va a hacer. No. Entonces, a él no le interesa eso de la violencia en México o que se desate. A él lo que le interesa simplemente son sus propios convenios y seguir generando muchísimo dinero e intervencionismo. Ya tiene bases militares en Colombia. Milei ya les ofreció las de Argentina. Van para Ecuador también. Necesitan una presencia más fuerte militar en México, pensando en el avance de Rusia y de China, que están ya presentes en América Latina. Entonces, va de la mano la guerra contra el narco, la guerra en general y el sistema económico que defiende Estados Unidos. Ay, qué escenario tan complicado para la próxima presidenta. Va a ser muy complicado. Yo sí confío. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te dice, ¿qué margen de acción tiene un presidente en México? Tienes muy poco margen de acción. La diferencia es qué haces con él. Por eso hacemos el comparativo de Calderón y López Obrador. Yo creo que mucho va a depender del comportamiento que tenga Claudia. Y si algo tiene Claudia Sheinbaum, y a mí en este tiempo me lo ha dejado en claro, es que sabe jugar muy bien con los mensajes. Me ha impresionado el simbolismo. Empezó Trump a cuestionar a Ebrard y a todos. Al otro día sale Claudia Sheinbaum y dice, hablé por teléfono con Kamala Harris. Por ejemplo, empezaron a golpetear con el caso del Mayo. Se filtró que a quién invitaron, a Putin. No, o sea, es muy claro con lo que está jugando también Claudia. Eso es un ajedrez. Es un ajedrez. Y el comunicativo. Y Andrés Manuel lo hizo también. Sí. Si ustedes recuerdan, cuando también empezó a golpear Anthony Blinken, que es un halconazo en la dependencia de Estados Unidos, agarra y dice, las elecciones en México, el piso parejo, bla, bla, bla. El choro de esta María Amparo Casar. En la noche López Obrador se reúne con el embajador chino. Entonces, hay un mundo multipolar ya ahí. Sí. Y Sheinbaum tiene esa gran ventaja. Sí. Ya no es igual que antes que Estados Unidos era el único. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para aprovechar esas circunstancias? Y qué tanto Juan Ramón de la Fuente va a poder operar en ese sentido, siendo que él es un hombre, pues sí, es un hombre más de una tendencia de derecha que de un concepto de izquierda. Sí, perfecto. Oye, pues ya tenemos no mucho tiempo y yo sí quisiera tocar el tema de lo que se mencionó hoy en la mañana, en la mañanera, Pablo Gómez, de la Unidad de Investigación Financiera, pues revela estos millones de pesos que dio la Embajada de Estados Unidos a Claudio X González
entre muchísimos datos de muchísimo dinero, de todas las empresas que han dado dinero a mexicanos, como dice el observador, mexicanos a favor de la corrupción. ¿Tú cómo ves esto? Mira, yo recuerdo mucho cuando estaba todo este proceso electoral, digo, históricamente la derecha siempre ha ido a la Embajada de Estados Unidos a quejarse. Y entre ellos se pelean, se acusan y todo. María Amparo Casar le pidió a Ken Salazar que se involucrara. O sea, ella fue a decirle a Ken Salazar que se involucrara en una elección de Estado, en una elección donde tenían problemas, en fin. Lorenzo Córdoba también. También Lorenzo Córdoba, Sí. ¿no? El cruzado de la democracia también fue. No, pero entonces es saber, ¿con qué confianza va María Amparo Casar, por muy académica que sea, al embajador de Estados Unidos? Porque puedes entenderlo hasta cierto punto de Córdoba, al ser el presidente del INE. Pero, ¿por qué va María Amparo Casar? ¿Qué relación tiene María Amparo Casar? ¿Qué peso puede tener María Amparo Casar para que el embajador de Estados Unidos la reciba? Exacto. Y platiquen de un tema tan sensible como son unas elecciones. Ya nos dimos cuenta de qué. No olvidemos algo. Estados Unidos, a través de USAID, a través de otros medios, financia organizaciones no gubernamentales, los famosos tanques de pensamiento, para que a través de su narrativa justifique los comportamientos de Estados Unidos y justifique un sistema neoliberal. Entonces, Mexicanos contra la Corrupción es eso. O sea, es un grupo al que Estados Unidos le paga. ¿Para qué? Para que justifique el comportamiento de los Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los principales críticos de la ley de la industria eléctrica en México y de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador? Y los principales aplaudidores de la reforma energética de Peña Nieto. María Amparo Casar. Claro. Entonces, dices, Mexicanos contra la Corrupción, se le fue encima a López Obrador. ¿Por qué? Porque ¿quiénes ganaban con esa reforma de Peña Nieto? De entrada, FEMSA con los Oxxos. Hizo un negociazo por todos lados. La industria gringa también. Entonces, ahí es donde te dices, ¿qué intereses representa Mexicanos contra la Corrupción? No son periodísticos, son intereses de golpeteo, al igual que latinos. Su jefe, sus patrones, sus financiadores, les dan una línea que deben de cumplir más allá de las plumas que pueden estar al interior, como el maestro Raúl Olmos, que es un gran periodista. Pero la realidad es que el contexto de Mexicanos contra la Corrupción es un contexto de golpeteo y que busca desestabilizar a un gobierno que no va de acuerdo a sus intereses y está financiado por un gobierno como el de Estados Unidos y sobre todo porque, ojo, una cosa es Biden, Canadá y Pela y otra cosa es Anthony Blinken, el Departamento de Estado, que es el encargado de soltar la lana. Claro. Y Anthony Blinken es un personaje que es muy crítico a la izquierda. No le gusta a la izquierda, Anthony Blinken. Ya lo vimos en Venezuela, lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil y lo vemos en México. Blinken es un halcón, por muy demócrata, un halcón de derecha. Sí. Y es un tipo que le gusta el intervencionismo. Mexicanos contra la Corrupción finalmente es un grupo de choque, Así es es. un grupo de presión Así es. y que además participó directamente y sin ningún disimulo en las elecciones de este. Así es. Y no solo en las elecciones, también se involucró en la enseñanza a través del CIDE. O sea, hizo convenios bastante importantes durante una buena cantidad de años para enseñar periodismo. Y tienen un grupo de periodistas trabajando para ellos. Tú mencionaste ahorita a Raúl Olmos, si no mal recuerdo. Él fue uno de los autores del reportaje de la Casa Gris, ¿no es cierto? No recuerdo. Lo que recuerdo es que él trabaja. Creo que sí estuvieron ahí. Sí. Que ojo, ese tipo de reportajes inauguraron una época en este sexenio que no pasas la prueba del ácido, dirían por ahí. Es decir, un reportaje, y no estoy... Periodismo de especulación, ¿o cómo le dijeron? O sea, diferencia. O sea, yo no soy nadie para calificar el trabajo de alguien, pero sí me queda claro que en un reportaje de investigación, no se trata de que tú como audiencia llegues a una conclusión. Lo primero que te enseñan en la escuela es tu reportaje de investigación partes de una hipótesis que tú tienes que comprobar. Claro. Tú no puedes decir, pues miren, ahí están los datos y se infiere que Rafa y José hicieron tal negocio. No, a ver, comprueba que Rafa y José hicieron ese negocio. Ya nos descubrieron los tacos de canasta. Exacto. Entonces, eso fue lo que me parece que también caracterizó este sexenio de ese periodismo. Sí. Un periodismo de inferencias, un periodismo donde decían, pues chance sí. El reportaje de la fábrica de chocolates de los hijos del observador no llegaba a nada. No. Y aquí hay un dato ahí para mí muy claro. Claudio X González autoriza lo que es la famosa estafa maestra, cuando se pelea con Enrique Peña Nieto. Si no se hubiera peleado Claudio X González con Peña Nieto, ese trabajo que es muy bueno periodísticamente, nunca hubiera sido. Y es un gran argumento para decir, no, claro, para lavarse la cara. Nosotros y aparte. Pues sí, pero lo importante es, en este caso,
fuera de todo lo demás, el reportaje. Si el reportaje por sí mismo tiene periodísticamente las cualidades que debe tener un reportaje, pues sí, ni hablar, aunque lo hiciera Claudio X y aunque lo presentara Loret, si es un reportaje realmente sustentado. O sea, yo creo que el maestro Julio Scherer tenía una frase: siempre checas la finalidad de un trabajo. Y de ahí descubres muchas cosas. Claro. Si tu finalidad es golpear, tu finalidad es informar o tu finalidad es denunciar. Y en el caso de latinos y de mexicanos, su finalidad Es golpear. es golpear. Para... Pues golpe a golpe, ya llevamos. Sí. Ya Oye, llegamos. no manches a No, Antonio ¿verdad? Machado con Perdón. barrando Pero ya Claudio tenemos X. que dar por terminado este episodio, Estación. esta estación, y no sin antes agradecerte, querido Jesús. Muchísimo, súper interesante. Sí, todo. no, tienes la película completa, es gracias. fantástico, el contexto es muy importante. Pero dinos dónde te puede buscar la gente, ya sabes, para terminar. No, hombre, yo de entrada se lo reitero, el honor es para mí. De verdad, ustedes saben lo que los admiro es muchísimo, ¿no? En todos los sentidos. Para mí han sido dos grandes maestros en cuestión periodística, en cuestión de interpretación, de análisis. De verdad, para mí es un honor compartir con ustedes esta mesa. Y nos encuentran en nuestro canal de YouTube. Estamos como Jesús Escobar Tobar. Y en TikTok no bailamos, no contamos chistes. Tratamos de hacer el análisis también en TikTok como Jesús Son buenísimos estos TikToks. Muchas Sí, gracias. sí, no me lo pierdo. Todo lo inventamos, pero no. No. Pues Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Además, sí, Rapé es un gran intérprete. Efectivamente. Ya lo he visto también en sus TikToks. Ya estoy subiendo, ya me estrené en la plataforma para contar mis cartones. Muchas gracias por habernos acompañado en esta estación. Esperamos en otra ocasión también platicar contigo. Algún día, por supuesto. vamos a también invitarte a Chamuco TV. A sus órdenes Y completas. seguiremos pues en contacto. Muchísimas No, hombre, gracias. yo honrado y siempre cuando estén aquí estamos. Pues ya lo sabes, señoras y señores, otro programa que va a tener que compartir, coleccionar, comentar y va a tener que cudarse mucho Ya porque saben, que no le jueguen el algoritmo, ¿cómo es? no le ¿cómo? No se dejen controlar por el algoritmo. No se deje controlar por el algoritmo. Está fantástico eso. Y menos con un dueño de la cantina como es Elon Musk y los demás. Así que ya sabe. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes, denle me gusta, compártale en serio, coméntele y cuéntele a la gente de este nuevo programa del Grupo Chamuco. Estamos muy, muy orgullosos de que está creciendo la familia. Así que cuídese mucho, ya lo sabe. Nos vemos, bye, bye.